El sol del mediodía caía con fuerza sobre el pequeño pueblo donde crecí, levantando nubes de polvo del camino de tierra. Las casas eran bajas, con techos de lámina oxidada que vibraban con el viento y que crujían como si protestaran por mi destino. Los perros ladraban, los gallos cantaban y la vida seguía, indiferente a mi desgracia. Mi hermano Tomás estaba ahí, sentado en la cocina con su uniforme de la preparatoria todavía arrugado sobre la silla. Siempre había sido el hijo favorito, responsable, correcto, callado. Lo miré y vi que bajaba la mirada, jugueteando con una cucharita de metal, evitando mirar la escena que para mí era mi sentencia. «Mamá, no», murmuró apenas. Ella levantó la mano y lo calló con un gesto frío, sin mirarlo siquiera. «Tú no te metas». Él ya eligió su camino. Yo no había elegido nada. Solo quería quedarme, estudiar, vivir. Pero ya no importaba. Intenté hablar, explicar que estaba trabajando, que quería aportar a la casa, pero me interrumpió con un golpe seco sobre la mesa. El sonido del anillo de su mano, chocando contra la madera, me hizo temblar. «Ayudar. Lo único que haces es traer vergüenza. Mira a tu hermano, él sí estudia. Tú ni sirves para eso». No podía creerlo. Toda mi vida había estado intentando encajar, intentando ser suficiente, y todo parecía inútil. Tomé mi mochila, metí un par de camisas arrugadas, mi libreta llena de dibujos que nadie apreciaba y una fotografía vieja donde salíamos los tres, Tomás sonriente, mamá abrazándolo, y yo al fondo, medio cortado, sin espacio ni lugar. Caminé hacia la puerta. El aire caliente me golpeaba la cara y me dolía el pecho, pero no lloré. No podía. El orgullo, mezclado con la rabia y la herida profunda, me impedía hacerlo. Cerré la puerta detrás de mí y el portazo fue definitivo, un eco que todavía escucho en mis noches de insomnio. Tomás nunca me defendió. Siempre callado, siempre perfecto, siempre el hijo modelo. Cada comparación que mi madre hacía me enterraba más. Si rompía un vaso, me gritaban, si Tomás se equivocaba, ella lo consolaba. Yo era el problema, el estorbo, la vergüenza de la casa. Recuerdo muchas tardes en que me sentaba en la calle frente a nuestra casa, viendo cómo jugaba con Tomás sin que nadie notara mi ausencia, sintiendo que el mundo entero estaba de acuerdo con lo que ella decía. El polvo se pegaba a mis pantalones, los zapatos rotos se llenaban de tierra, y sentía que nunca podría volver a casa. Pasaron los años y el pueblo siempre fue testigo de todo. Los vecinos murmuraban, miraban y comentaban cada movimiento mío. Cuando alguien preguntaba por mí, siempre decían: «Ay, el niño, ya sabes, siempre fue problema». No había compasión ni ternura, solo miradas que me recordaban lo que ya sabía. Era un estorbo para mi propia madre y, por extensión, para todos los que me rodeaban. Hasta que un día, muchos años después, sonó mi teléfono. Era Tomás. La voz temblorosa del otro lado me hizo sudar frío. «Es mamá, murió». Sentí como si me golpearan. No podía articular palabra, no sabía qué decir. Él continuó: «El funeral es mañana, todos preguntan por ti, tienes que venir». No dije nada. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, recordando el portazo, la cara de Tomás callado, el olor del café frío y del pan quemado, y el silencio mortal de aquella casa que me rechazó. Ahora estoy aquí, sin ir al funeral. No mandé flores. No llamé. No supe ni dónde la enterraron. Pero cada noche, el recuerdo me golpea, el portazo, su voz, el favoritismo hacia Tomás, la injusticia de ser el hijo que jamás fue suficiente. Y me pregunto, ¿soy el malo por no ir? Era mi madre, sí. Pero también fue la primera persona que me enseñó a odiarme a mí mismo. Y, honestamente, no sé si perdonarla o a mí mismo. El tren llegó con un silbido largo y oxidado, el tipo de sonido que te hace sentir que estás regresando a un lugar que no has visto en años, pero que nunca se fue de tu memoria. Yo estaba sentado en el último vagón, con la mochila gastada al lado, sintiendo que cada kilómetro hacia el pueblo era también un viaje hacia mi propia culpa. El paisaje no había cambiado mucho. Las colinas seguían secas por el sol, los campos de maíz se mecían lentamente con el viento y las casas de lámina seguían mostrando su óxido y sus grietas como cicatrices. Todo parecía igual, y al mismo tiempo, todo estaba cargado de memorias que me dolían. Tomé aire y recordé aquel portazo, la frase que me había marcado. «Eres un estorbo». La frase seguía pegada en mis oídos, mezclada con el olor del pan quemado que siempre se cocía en la cocina de mi madre, y el café agrio que Tomás parecía beber cada mañana. Mi pecho estaba apretado, como si el recuerdo aún quisiera empujarme fuera de la vida de esa casa. Cuando bajé del tren, sentí el polvo levantarse con mis pasos. Cada grano parecía un juez silencioso. Los perros ladraron a lo lejos, los mismos perros que probablemente me conocían desde que era un niño,
y una sensación extraña me recorrió, miedo y resentimiento al mismo tiempo. Cuando bajé del tren, sentí el polvo levantarse con mis pasos. Cada grano parecía un juez silencioso. Los perros ladraron a lo lejos, los mismos perros que probablemente me conocían desde que era un niño, y una sensación extraña me recorrió, miedo y resentimiento al mismo tiempo. Me dirigí a la calle principal, donde todos los vecinos sabían quién era yo. Al verme, doña Rosa, la vecina de siempre, salió a la puerta con sus manos en la cintura y una toalla blanca colgando del hombro. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocerme, mezclando sorpresa y lástima. «¡Ay, hijo! ¿Eres tú? No esperaba verte». Su voz temblaba apenas, como si cada palabra pudiera romper un pacto que llevaba años intacto. No dije nada, solo asentí con la cabeza. Sentí que todo el pueblo me observaba, aunque nadie dijera nada. El silencio era pesado, como si el polvo mismo guardara resentimiento por mi ausencia. Avancé hacia la casa, y ahí estaba él, parado en la entrada con la misma expresión que recordaba, rígida, controlada, con la mandíbula tensa y los ojos buscando no mostrar demasiado. El tiempo lo había marcado. La adolescencia de aquel chico perfecto se había convertido en un hombre alto, de hombros anchos, con una camisa limpia y zapatos lustrados. Todo lo que yo nunca fui. «Ya llegaste, pensé que no vendrías». Su voz estaba baja, cargada de culpa y reproche a la vez. No sabía si estaba enojado conmigo o consigo mismo. No sé si debía venir. Eso ya no importa. Lo importante es que estás aquí. Su mirada bajó, y por un segundo vi al hermano pequeño que jugaba conmigo en la calle, pero luego se endureció nuevamente. El silencio entre los dos era denso, lleno de palabras no dichas, de recuerdos de portazos, de favoritismos, de heridas que no cicatrizaron. Al entrar, todo olía a cerrado y a flores marchitas. La sala estaba vacía excepto por el altar improvisado de mi madre, fotos viejas, velas apagadas y un perfume que ella solía usar. Me acerqué a una de las fotos donde aparecía yo pequeño, junto a Tomás, y sentí un nudo en la garganta. «Mamá nunca habló de ti después que te fuiste», dijo Tomás con voz apagada. «Lo sé, yo tampoco quería escuchar nada». Nos sentamos en el sillón viejo. El tiempo parecía haberse detenido. La madera crujía bajo nuestro peso y el aire estaba denso, cargado de la memoria de discusiones, gritos y silencios. Te juro que a veces me pregunto si hice bien, o si deberíamos haber hecho algo diferente. ¿Qué podrías haber hecho, Tomás? Ella nos marcó a los dos, solo que a mí me rompió más. En la cocina, el reloj seguía tic-taqueando. Era el mismo que escuché por última vez antes de salir de casa, como si el tiempo no hubiera avanzado allí. La silla del comedor todavía estaba gastada por el lugar donde Tomás solía sentarse, mientras que el mío había sido reemplazado por nada, solo el vacío. Cada objeto me hablaba de recuerdos que preferiría olvidar. El vaso roto que mamá nunca me perdonó, la libreta de dibujos que quemé por miedo a sus críticas, los zapatos gastados que nunca le alcanzaron a los demás. Y mientras recorría la casa, entendí algo que hasta ese momento no había querido ver. La casa estaba llena de rencores congelados, pero también de amor no expresado. Amor tóxico, amor que dolía, amor que mataba. Finalmente, en la sala, con Tomás sentado frente a mí, me decidí a decir lo que llevaba años guardando. ¿Sabes? No fui al funeral, y no voy a disculparme por eso. Su mirada se abrió, mezcla de sorpresa y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Respiré profundo, sintiendo cada músculo tenso. Porque aunque era mi madre, ella me dijo que era un estorbo, y me lo hizo sentir cada maldito día de mi vida. No fui, porque no podía mirar a todos los que me hicieron sentir que no importaba. Tomás bajó la mirada. Yo tampoco sabía cómo defenderte, estaba demasiado asustado. El silencio nos envolvió de nuevo. No había palabras que pudieran borrar la ausencia de años, ni la distancia que nos separaba. Solo quedaba el polvo, el olor a flores marchitas y las paredes que habían escuchado demasiado. El día amaneció nublado, con un viento frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Parecía que el cielo mismo entendía mi conflicto interno y lloraba conmigo. Me levanté temprano, no por decisión propia, sino porque mi mente no me dejaba dormir. Cada pensamiento sobre el funeral era un martillazo en mi pecho, culpa, miedo, odio y nostalgia mezclados en una bola que me impedía respirar con normalidad. Miré mi reflejo en el espejo del baño de mi apartamento en la ciudad. Mis ojos cansados, las ojeras profundas y la piel pálida me recordaban que no había ido al funeral y que eso me perseguiría siempre. Tomé una camisa limpia, pero seguía sintiendo que cualquier cosa que usara sería insuficiente para enfrentar al pueblo, a Tomás, y, sobre todo, a mí mismo. Decidí caminar hacia la iglesia de mi pueblo.
Cada paso que daba por la calle principal me golpeaba con recuerdos, los perros ladrando, el polvo levantándose, los mismos postes de luz que alguna vez medían mis carreras por la calle. El lugar parecía igual, pero cargado de una memoria dolorosa que se pegaba a mi piel. Cuando llegué a la iglesia, un silencio pesado llenaba el aire. Las flores estaban marchitas, algunas caídas al suelo, como testigos mudos de un duelo que yo no había presenciado. La gente murmuraba a mi paso, algunas miradas se clavaban en mí con reproche, otras con lástima. Sabía que todos los ojos me juzgaban, el hijo que no había ido, el estorbo que mamá había anunciado hacía años. Dentro, los bancos estaban alineados, llenos de vecinos, familiares y conocidos. El olor a incienso mezclado con flores marchitas me hizo sentir náuseas. La voz del sacerdote sonaba distante, como un eco en un túnel que atravesaba mi memoria. Hemos venido a despedir a doña Carmen. Mi madre. Mi madre que me había dicho que era un estorbo, mi madre que había preferido a Tomás, mi madre que ahora yacía en un ataúd cerrado frente a todos. En mi mente, imaginé escenas que no sucedieron, la familia llorando al verme llegar, mi hermano corriendo hacia mí, abrazándome y suplicándome que me quedara. Imaginé sus ojos llenos de perdón, la iglesia aplaudiendo mi regreso, los vecinos murmurando qué bueno que volvió. Pero la realidad era diferente. Desde la entrada, Tomás me evitó. Sus hombros tensos y la mandíbula cerrada dejaban claro que no había abrazo ni palabras de consuelo. Me senté en un banco al final, sintiéndome como un intruso en un lugar donde una vez debería haber pertenecido. Los vecinos susurraban. Mira, ahí viene el hijo que no fue al funeral. Qué pena, siempre fue un caso. Sentí como si el aire mismo me rechazara. El olor de las velas, del incienso y de las flores se mezclaba con la culpa que ya me pesaba como un saco de piedras. Al terminar la misa, Tomás finalmente se acercó. Su expresión estaba hecha de años de contención, de culpa y de dolor no expresado. No pensé que vinieras. No podía, no todavía. Su mirada bajó, pero sus manos temblaban apenas. Yo, tampoco supe qué hacer. Todo pasó demasiado rápido. Lo sé, pero duele, ¿sabes? Duele pensar que todo terminó así. El silencio volvió, pesado, cargado de palabras que no se podían decir en voz alta. Las lágrimas querían salir, pero me negué a dejarlas. No era momento de llorar por lo que me había herido toda la vida, era momento de enfrentarme a la realidad. Mi madre había muerto, yo no había estado allí y nada podía cambiar eso. Mientras Tomás y yo hablábamos, algunas vecinas se acercaron, con miradas de curiosidad y juicio. Doña Rosa, con su voz temblorosa, apenas murmuró. Hijo, no sabía si vendrías. Todos comentan. Otros vecinos agregaban en susurros, como si temieran ser escuchados. Nunca entendí por qué no iba. Sí, su mamá lo echó, pero aún así, ¿cómo puede no ir al funeral? Sentí la presión del pueblo, la crítica que se había mantenido durante años, y comprendí algo doloroso, no importaba mi dolor, mi historia, ni mi derecho a sentir rencor. El juicio de todos estaba ahí, sólido, y me obligaba a mirarlo de frente. Al final del día, me senté frente al ataúd. La luz de la tarde entraba por los vitrales, dibujando sombras sobre el suelo de la iglesia. Pensé en todo lo que ella había sido, madre, mujer, humana, pero también cruel y selectiva en su amor. Sabía que nunca podría reconciliarme completamente, pero también entendí que el dolor, la culpa y el rencor no se irían por arte de magia. No fui al funeral. No me disculpé. Y aún así, cada pensamiento me atormentaba. Porque aunque el pueblo y Tomás pudieran juzgarme, lo peor era juzgarme a mí mismo. El conflicto continuaba. La historia no estaba cerrada. Y eso era exactamente lo que haría que la gente tuviera que decidir, ¿soy el malo? El día después del funeral, el pueblo parecía más pesado que nunca. Cada esquina, cada calle, cada muro pintado con cal se sentía cargado de murmullos y miradas que no me dejaban respirar. Caminé despacio, observando las casas que no habían cambiado desde mi infancia, la de Doña Rosa, con su fachada rajada por el sol, la de Don Luis, con el techo de lámina oxidada, la plaza central con su kiosco de madera crujiente. Todo parecía igual, pero las voces eran distintas. Ahora no solo escuchaba los recuerdos, escuchaba opiniones, juicios y secretos que habían estado flotando en el aire todo este tiempo. Doña Rosa me vio pasar y, sin mirarme a los ojos, comentó en voz baja con otra vecina. Pues sí, nomás no vino, el hijo que siempre fue problema. Sí, aunque yo creo que tenía razones, ¿te acuerdas de cómo lo trataba? Mi estómago se encogió. Por primera vez, alguien reconocía lo que siempre había sentido, que el dolor que me causó mi madre no era un invento mío. Pero también sentí la mirada de la segunda vecina,
cargada de juicio. Pero aún así, no ir al funeral, ¿cómo se le ocurre? Era un muro de opiniones contrapuestas, comprensión y crítica mezcladas en una sola respiración. Me obligaba a caminar con la cabeza baja, consciente de que cada paso que daba era observado. Mi tía Carmen, hermana menor de mi madre, estaba en la plaza, vestida de luto, con las manos temblorosas. Al verme, sus ojos brillaron con una mezcla de compasión y reproche. Nunca pensé que volverías, y menos así. No es fácil, no sé cómo explicar lo que siento. Se acercó y me tomó de los hombros, con un gesto que quería ser reconfortante, pero que también temblaba de miedo a romper la delicada línea entre reproche y consuelo. Mira, tu mamá, ella no era mala, pero contigo, bueno, tú sabes cómo era. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Lo sabía. Siempre lo supe. Pero escuchar la confirmación, después de años de silencio, me hizo doler de una manera que no podía describir. Más tarde, Tomás me llevó a la antigua habitación de mamá. El lugar estaba intacto, como si el tiempo hubiera decidido quedarse quieto allí, el escritorio con papeles ordenados, la cama hecha, fotos familiares. Me señaló un cajón cerrado con llave y me dijo: nunca me contó esto, pero ella guardaba cartas tuyas, dibujos, incluso tu libreta de la secundaria. Abrimos el cajón. Dentro estaban mis viejos trabajos escolares, dibujos y cartas que había escrito desde los 13 años, nunca entregadas. Cada hoja era una pieza de mi infancia que mamá había guardado, como si en secreto apreciara algo de mí, pero nunca lo dijera. Mira esto, ella te quería a su manera, aunque no lo mostrara. Lo sostuve, temblando. Era confuso, dolor mezclado con rencor, y ahora un atisbo de comprensión que nunca había sentido. ¿Cómo podía reconciliar que la misma mujer que me echó a los 16 también guardaba estos recuerdos míos? Mientras salíamos de la casa, vecinos nos miraban desde lejos. Algunos murmuraban entre dientes. Nunca entendí por qué no fue. Sí, la echó, pero uno pensaría que al menos iría al funeral. Pobre muchacho, lo trató como un estorbo, pero eso no justifica no ir. Era un juicio constante, en el aire, en cada mirada, en cada comentario. Y me sentí atrapado entre dos mundos, el dolor de mi historia personal y la condena de la opinión pública. Esa tarde, sentado frente a la plaza central, comprendí algo fundamental. Mi madre no había sido perfecta, pero tampoco era simple. Sus decisiones, aunque crueles conmigo, tenían matices que nadie más parecía querer entender. Mi hermano había vivido todo con miedo y culpa, yo, con rencor y dolor. El pueblo me juzgaba sin conocer la mitad de la verdad, y yo me juzgaba a mí mismo por no cumplir con una obligación que sentía que no merecía. El conflicto seguía abierto. Nadie podía decirme eres el malo con certeza, ni yo podía absolverme completamente. Solo podía sentarme y reconocer que la historia era compleja, que había más de un lado de la moneda, y que cada uno que me miraba, incluso Tomás, cargaba su propia versión del dolor. Los años no habían sido amables conmigo. Viví en varios lugares, departamentos pequeños, cuartos compartidos, casas prestadas. Siempre con una mochila gastada al hombro, igual que la de aquel día que me echaron de casa. Cada mudanza, cada barrio, cada calle nueva me recordaba que no pertenezco completamente a ningún lugar, y que la herida de mi madre nunca cerró del todo. Mi vida se llenó de rutina y trabajo, mesero en cafeterías, ayudante en talleres mecánicos, cualquier empleo que me permitiera sobrevivir y mantener cierta independencia. Pero no importaba cuánto trabajara, siempre había un vacío. Un vacío que se abría cada vez que alguien mencionaba la familia, la infancia o los funerales. Cada noche, los recuerdos venían sin avisar. El portazo de mamá a los 16 años, resonando como un trueno en mi cabeza. La cara de Tomás, callado, observando sin poder hacer nada. Las palabras de ella. Eres un estorbo. Las cartas y dibujos que había encontrado años después, guardados en secreto. El dolor y el rencor se mezclaban, creando un nudo imposible de deshacer. Quería perdonar, pero no podía. Quería olvidar, pero cada olor, cada sonido, cada lugar me arrastraba al pasado. Tomás me llamó un día. Su voz estaba cargada de nostalgia y cansancio. Oye, he estado pensando mucho en todo, ¿quieres venir un rato a la casa? Dudé. No sabía si quería enfrentarme a todo de nuevo, pero la curiosidad y la necesidad de cerrar algo me empujaron. Al llegar, la casa estaba igual, pero más silenciosa. El altar de mamá había sido retirado, dejando solo unas fotos pequeñas y algunas velas apagadas. Tomás me recibió en la puerta. Ya sé, no fue fácil para ti, ni para mí. No, nada de esto fue fácil. Nos sentamos en la sala. Todo estaba quieto,
lleno de polvo y de memorias. A veces me pregunto si hicimos lo correcto, si pudimos hacer algo diferente. ¿Hacer algo diferente? No sé si hubiera cambiado algo. Ella ya tenía su idea de mí. Su mirada bajó, y por un momento vi al niño que compartió mi infancia, miedo, culpa y amor reprimido. Con el tiempo, comprendí que no ir al funeral dejó cicatrices más profundas de lo que imaginaba. Relaciones personales. Siempre mantuve una distancia emocional con amigos y parejas, por miedo a que el rechazo se repitiera. Trabajo y decisiones. La independencia fue obligatoria, pero a veces me sentía solo en cada logro. Memoria y dolor. Los recuerdos no se borraron, solo aprendí a convivir con ellos, mezclando nostalgia y resentimiento. Sin embargo, también descubrí algo importante. Sobrevivir a esa experiencia me hizo más fuerte, más consciente de mis límites y de mi derecho a sentir lo que sentía. Me senté frente a la ventana de mi apartamento, mirando la ciudad iluminada por las luces de la noche. Pensé en mamá, en Tomás, en el pueblo, en la vida que podría haber tenido. Todo estaba cargado de dolor, pero también de claridad. No fui al funeral porque no podía enfrentar el pasado. Sentía rencor por el daño que ella me hizo. La vida me enseñó a sobrevivir, pero también a entender la complejidad de los lazos familiares. Y así, me quedé en silencio, consciente de que nadie podía decir con certeza si era el malo. Ni el pueblo, ni Tomás, ni siquiera yo. Solo podía sentarme con mi dolor, con mi rencor, y con la memoria de una madre que fue cruel y amorosa a la vez. Estaba sentado en la misma plaza donde de niño corría detrás de Tomás, mirando cómo el viento levantaba el polvo del camino. El sol caía a plomo, dibujando sombras largas, y sentí que todo mi pasado, todo mi dolor y rencor, se reunía en ese instante. No fui al funeral de mi madre. No envié flores. No me disculpé. Y aún así, llevaba años cargando con un peso que nadie podía ver, el juicio de Tomás, del pueblo, de los vecinos, y el mío propio. Tomás me observaba mientras caminábamos en silencio por la calle principal. Sus ojos eran duros, pero también mostraban miedo, culpa y amor reprimido. A veces, me pregunto si hicimos bien, si debimos decirle algo. Lo miré fijamente. Su silencio contenía años de arrepentimiento y miedo de decir la palabra incorrecta. Ella me echó de casa, Tomás, me dijo que era un estorbo. No fui al funeral porque no podía. Se quedó callado. No había consuelo en sus palabras, solo comprensión parcial, esa que duele porque nunca es suficiente. Los vecinos, desde lejos, me miraban. Algunos murmuraban. Nunca entendí cómo no fue al funeral. Sí, lo trató mal, pero aún así. Sus ojos me perforaban. No había palabras que pudieran borrar años de dolor ni justificar lo que había sentido. La opinión pública estaba ahí, sólida, y aunque yo conocía la verdad, el mundo la juzgaba sin matices. Pero el peor juicio era el mío. Cada noche, los recuerdos venían. El portazo de mamá. Su voz diciéndome estorbo. La culpa y rencor mezclados con las cartas y dibujos guardados. Las críticas y miradas del pueblo. Me preguntaba si era el malo. Si acaso merecía perdón, o si la ausencia al funeral me definía para siempre. En medio de todo, entendí algo. Mi madre fue cruel y selectiva en su amor, pero también humana. Mi hermano estuvo atrapado entre miedo y culpa. El pueblo tenía sus opiniones basadas en lo que veían, no en lo que viví. Yo sobreviví. Mi rencor y dolor se convirtieron en fuerza y conciencia. No fui al funeral porque no podía enfrentar años de heridas abiertas. No es una excusa, pero tampoco es una mentira, era mi verdad. Ahora estoy aquí, sentado frente a la plaza, con el sol cayendo y el viento levantando polvo, recordando todo. No hay respuesta fácil. No hay absolución inmediata. No hay un sí, eres el malo, ni un no, hiciste bien. El juicio queda abierto. Para Tomás. Para el pueblo. Para ti, ¿qué lees esto? La pregunta sigue flotando, pesada. ¿Soy el malo por no ir al funeral de mi mamá? Cada lector, cada vecino, cada familiar tiene su propia respuesta. Yo sigo con la mía, hecha de dolor, rencor, memoria y sobrevivencia. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente.